Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Chiffi, estamos acá en el Partido de la Costa Santa Teresita, en nuestra casa de pesca. Para continuar con nuestro tutorial de qué tenés que tener en consideración para venir a pescar acá, a nuestras costas, ya sea de muelle o ya sea de playa. Este video, como los anteriores, que estuvimos hablando de las cañas, estuvimos hablando de las diferencias de lo que hay entre un reel de variada y un reel exclusivo de lance, hoy vamos a continuar con los reels, pero teniendo en cuenta qué vamos a utilizar si vamos a estar con un reel de variada como los que tengo acá, o qué vamos a tener que utilizar si es un reel de lance para lograr mucha más distancia. Entonces, este video va a ser exclusivo llenado de reels. Ok, acá tenemos dos opciones en reels de variada. Si no sabes la diferencia que hay entre un reel de lance y un reel de variada, pasate al video anterior que ahí vas a tener todos los detalles. Acá lo que tengo son dos reels de variada. No importa la marca, no importa el modelo. Acá lo que estamos apuntando es cómo llenar el reel. Si vos vas a adquirir un reel como esto, que este es un Addicted de la marca Surfish, que ya viene de fábrica cargado con tanza del 40. ¿Qué te va a faltar? Bueno, para la pesca de mar te va a faltar el chicote. Nosotros le decimos salida. Lo más recomendable por lo general es de usarlo del 70. ¿Podés usarlo del 60? Sí. ¿Podés utilizarlo del 50? No es muy conveniente. Entonces, le vas a agregar 10 metros, 15 metros del 70. Eso lo podés tener una bobina de 100 metros exclusiva para eso, o vas a tener ya una bobina de cuarto de kilo, no importa la marca, no importa el color, que te va a servir también, ya sea para hacerle la salida o para hacerte las líneas. ¿Y por qué tanza del 70? Ese es el video que se va a venir después. Si vos tenés o te vas a comprar un reel de variada, como este es un Waterdog también modelo 8000. Este de fábrica viene vacío. A la hora de llenarlo, ¿qué podemos hacer? También para economizar un poco el bolsillo. ¿Por qué? Porque del 40 acá le entran 485 metros. Es un montón de plata que vas a tener metida acá adentro y no vas a utilizar nunca. ¿Por qué no la vas a utilizar? Porque cuando llegues a la parte de abajo vas a tener tanto reborde en el carretel que cuando lances te va a golpear por todos lados. Entonces, ¿qué lo recomiendo yo? Te recomiendo que le hagas una cama al reel. Ya sea de la tanza que sea, del 40, del 50, una tanza vieja, no importa. Entonces después sí le vas a agregar. Por ejemplo, acá tengo una bobina que esta es del 40 y medio. Entonces, ¿qué tanza le vas a agregar? Le haces la cama y más o menos vas a calcular tener 200 metros, 250 metros de tanza. Cualquiera, del 35, del 40, del 45, hasta ahí. Y después le vas a agregar esos otros 15 metros de tanza del 70. A ver, lo más recomendable siempre es que el reel te quede casi al borde. Pero tampoco lo tenés que pasar, porque te puede pasar que se te empiece a hacer como una peluca, que se te salga. Eso pasa cuando los reels están sobrecargados. Pero acá, como ven, este está casi al borde, ¿sí? Y a este le podemos agregar unos cuantos metros del 70 para ya tenerlo listo para ir a la pesca. Así que esto es muy sencillo. Si vos vas a tener un reel de variada, tenés que tener tanza del 35, del 40 y le tenés que agregar siempre una salida. Siempre una salida. ¿Por qué le agregamos una salida? Sabemos que tratamos de buscar el pescado lo más lejos posible. Entonces, como en el mar utilizamos plomos de entre 100, 125, 150, 170... por las correntadas más los alambres, necesitamos que nuestra tanza a la hora de lanzar sea fuerte. Entonces nosotros vamos a lanzar con el 70. Y a la hora de recoger, ya sea del muelle, o por ejemplo, estamos en el muelle, en la altura, tenemos que levantar un pescado. Si nosotros lo levantamos con una tanza del 35, del 40, puede ser que explote. Entonces, cuando vamos a levantar la pieza desde el muelle, nosotros ya vamos a tener el 70 adentro del carretel
y esa tanza obviamente va a soportar el peso de la pieza. Bueno, como el propósito de todo este tutorial es contarte de qué manera pescar y lanzar lo más lejos posible, ahora vamos a la parte que por lo menos a mí más me gusta. Como siempre les comento, yo no tengo la verdad absoluta, simplemente les estoy comentando mis conocimientos. ¿Por qué les digo? Porque nosotros en el mar siempre tratamos de buscar a la pieza lo más lejos posible. ¿Esto significa que solamente pesca el que tira más de 180, 200 metros? No. ¿Vos en la playa o en el muelle podés pescar ahí nomás? Sí, también. Pero lo que sí sé es que cuanto más lejos tires, más opciones de pesca vas a tener. Bueno, ahora sí nos vamos a meter directamente a lo que es el llenado de un reel de lance. Y ahora te muestro cómo se hace con multifilamento y cuáles utilizamos. Acá tengo dos marcas. Este que es de X4, que sería un multifilamento de 4 hebras, que son 4 hilos trenzados. Y acá abajo tengo un multifilamento que es de 8 hebras, serían 8 hilos trenzados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Es la suavidad que va a tener el hilo y obviamente la resistencia. Los de 8 hebras son un poco más fuertes. No significa que los de 4 no sirvan, van súper bien. Y un dato cuando se usa multifilamento es tener mucho cuidado a la hora de hacer los nudos, ya que es prácticamente una gilet. Se te puede meter en las falanges y te termina lastimando. ¿Qué medidas nosotros por lo general usamos acá? Es del 0.8, del 0.10, del 0.12 y algunas personas del 0.14. Yo por lo general siempre uso del 0.10. Me parece que es una medida que va perfecta para todo. ¿Cómo se hace para llenar un reel con multifilamento? Vos lo que tenés que hacer es mojarlo esto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a sacar la punta, lo vas a pasar por la caña o por el mecanismo que vos tengas, le vas a hacer el nudo al carretel y esto lo vas a dejar en remojo. Entonces, más o menos unos 10 minutos, 5 minutos, vas a agarrar el reel y lo vas a empezar a llenar con el multifilamento siempre en el agua. ¿Por qué? Porque si no se te va a empezar a montar el multi entre sí y no va a quedar bien cargado. ¿Por qué utilizamos multifilamentos tan finos? Bueno, la ventaja que tiene el multifilamento es que no pesa nada, no genera ninguna resistencia prácticamente en el aire. Entonces, más finito es, menos resistencia y más distancia vamos a lograr. Una vez que vos tenés el multifilamento puesto en el reel, después hay que agregarle un fusible. ¿Qué sería? Un poco de tanza, ¿ok? Yo la que uso es esta, que es la Super Railo. La medida que uso es del 30. ¿Por qué uso el 30? Porque una vez que vos le agregás los 5 o 6 metros de fusible, viene lo que es la salida. ¿Pero por qué se agrega el fusible? Porque el multifilamento, al no tener esa elasticidad que tiene la tanza, como nosotros tenemos correntadas, si nosotros tiramos con el multifilamento y hay mucho multifilamento en el agua, la caña va a estar marcándote todo el tiempo el movimiento de las olas. Si hay mucha correntada, eso puede hacer que te destrabe el plomo. Entonces, por eso, antes de la salida y después del multifilamento, le ponemos 5 metros, 6 metros, 4 metros, eso es medio indistinto según la caña que tengas, de tanza. Por ejemplo, yo uso tanza del 30. Así que tenemos cargado el reel con multifilamento. Ya le hicimos el nudito a el multi con el fusible. Y ahora viene la parte de la salida. La que uso yo es esta, que es una Lexus. Hay un montón de marcas, Acá tengo una de Sumax, que también va muy bien. Pero por ejemplo, esta tanza es del 35 al 75, que es la misma tanza, se va haciendo del 35 al 75. Entonces yo tengo el fusible del 30, le sumo
al 35 y termina en el 75. Por ejemplo, y esta de Sumax es del 33 al 70. ¿Van bien las dos? Van perfecto las dos. Yo solamente te muestro algunas de las opciones que hay. Bueno, haciendo un pequeño repaso de lo que vimos hoy, que son cómo llenar dos tipos de riles, ya sea de variada o ya sea este que tenemos acá de lance. Recuerden que para llenar el reel de variada necesitamos una tanza del 35, del 40, más directamente la salida, ¿sí? Que siempre la idea es que sea del 60 o del 70. Y después tenemos este, que lo llenamos con multifilamento, le agregamos el fusible y luego le agregamos la salida. ¿Puede ser la salida trafilada como esta? Para mí es lo más recomendable. Tenés otras opciones. Podés agregarle al fusible directamente un nudo y le agregás 10 metros del 70. Pero vas a tener muchos nudos, porque vos tenés el nudo que tenés del multifilamento al fusible y del fusible al 70. ¿Y por qué no podés agregar del multifilamento al 70 derecho? Porque el 70 es extremadamente muy grueso para agregarle un multifilamento tan fino. ¿Y por qué no podemos tirar directamente con multifilamento al agua? Primero, principal, porque te va a arrancar los dedos, te va a cortar sin ninguna duda, te va a lastimar. Y segundo, porque te estaría volviendo loco con el tema del marque de la caña en el agua. Así que esta es la forma más correcta de llenarlo, que sería multifilamento de la medida que te guste, del 8, del 10, del 12, del 14, más de eso no lo recomiendo para hacer lance. Después tenemos el fusible y la salida trafilada. Así que esta es la forma más correcta de llenar un reel para lograr largas distancias. Así terminamos el video de hoy mostrando la diferencia de cómo llenar un reel de variada y un reel de lance. Espero que te haya gustado, espero que te sumes, espero que le des like y que actives las notificaciones con la campanita. En el próximo vamos a ver el tema de las líneas, qué tipo de líneas, qué tipo de tanza utilizamos, la variedad que hay para poder hacer este tipo de pesca. De este lado te saluda Alejandro Chiffi desde Santa Teresita, el Partido de la Costa, y como siempre les deseo muy buena vida y muy buena pesca.